Continuamos en el curso de filosofía en la UNED. Estamos en la teoría del conocimiento y estamos hablando de Kant y del planteamiento trascendental. Vamos a abordar la tercera parte. La unidad que da la conciencia, según Kant. Así pues, el primer conocimiento puro del entendimiento, aquel que sirve de base a todos sus restantes usos y que es a la vez enteramente independiente de todas las condiciones de la intuición sensible, es el principio de la originaria unidad sintética de la apercepción. Así, el espacio, mera forma de la intuición sensible externa, no constituye aún conocimiento alguno. Se limita a suministrar a un conocimiento posible lo vario de la intuición a priori. Para conocer algo en el espacio, una línea, por ejemplo, hay que trazarla y por consiguiente efectuar sintéticamente una determinada combinación de la variedad dada, de forma que la unidad de este acto es a la vez la unidad de conciencia en el concepto de línea, y es a través de ella como se conoce un objeto, un espacio determinado. La unidad sintética de la conciencia es pues una condición objetiva de todo conocimiento. No es simplemente una condición necesaria para conocer un objeto, sino una condición a la que debe someterse toda intuición para convertirse en objeto para mí. De otro modo, sin esta síntesis, no se verificaría la variedad en una conciencia. Kant, en la crítica de la razón pura. El Ich denke, o sea, el yo pienso, dice Kant, al acompañar a todas mis representaciones, hace posible el conocimiento como principio supremo de todo el uso a priori del entendimiento. El yo pienso acompaña a toda representación produciendo la unidad trascendental de la autoconciencia, de modo que es posible considerar como propias las representaciones en la medida en que la diversidad es sometida a unidad por la autoconciencia. Solo por el hecho de poder unir en una conciencia un material múltiple de representaciones dadas, nos es posible la representación de la identidad de la conciencia en esas representaciones. Así pues, al venir dada a priori la unidad sintética de la multiplicidad de las intuiciones, constituye el fundamento de la identidad de la percepción. Esta unidad no está en los objetos, ni por tanto puede provenir de ellos, sino que es producida por el entendimiento, el cual aparece así claramente como la facultad de combinar a priori y de reducir la diversidad de las representaciones dadas a la unidad de la percepción. La unidad del yo, por tanto, es la que hace posible la unidad del concepto y, en consecuencia, la conceptualización misma, o sea, el conocimiento. De ahí que Kant identifique al sujeto con la conciencia trascendental, o sea, con el entendimiento mismo. Se podría decir que este entendimiento puro se despliega en 12 funciones diversas, como formas derivadas o subordinadas de su síntesis, y lo llama Kant yo puro o entendimiento puro, porque no es el yo que se percibe a sí mismo en la experiencia, sino que es el nexo y validez lógica que como última instancia abarca todo aquello que es mi saber en su totalidad y unidad. La objetividad kantiana descansa en la regularidad de las formas subjetivas del pensar. Con esta presuposición soslaya y combate el relativismo de Hume, a diferencia del cual Kant da a las formas subjetivas del pensar un sentido a priori. La analítica de los principios y el esquematismo. En este apartado de la analítica trascendental, también llamado doctrina trascendental del juicio, Kant se ocupa de las reglas según las cuales deben aplicarse las categorías en los juicios particulares. Lo que se pretende es, pues, determinar las condiciones sensibles bajo las cuales únicamente pueden entrar en funcionamiento los conceptos puros del entendimiento, esquematismo, y poner de manifiesto la validez y eficacia de cierto número de juicios sintéticos que fluyen inmediatamente bajo estas condiciones de los conceptos puros del entendimiento y que sirven de base para todo ulterior conocimiento, los principios. La doctrina del esquematismo responde a la necesidad de encontrar un término medio entre las categorías y las intuiciones empíricas, instancias ambas entre sí heterogéneas. Kant considera que el esquema trascendental es el elemento homogéneo por un lado con la categoría y por el otro con la intuición empírica, en virtud del cual se explica cómo es posible la aplicación de las categorías a las intuiciones. El esquematismo no es por tanto sino el modo de comportarse el entendimiento con los esquemas. El esquema es un producto de la imaginación, pero no es una imagen, porque contiene ya en sí algo de concepto puro. Se define como el procedimiento general por el cual la imaginación proporciona un concepto a su imagen. Mientras que la imagen es un producto de la imaginación, el esquema es la pura posibilidad de la imagen, la cual por esto se reduce al concepto solo por medio del esquema, pero por sí misma no coincide nunca perfectamente con él. Concretamente, para Kant, los esquemas no son otra cosa que determinaciones a priori del tiempo.
En efecto, el tiempo contiene tantos momentos sensibles como trascendentales y conceptuales. Sus determinaciones cuantitativas, la serie de tiempo, cualitativas, el contenido, las relativas, el orden de tiempo, y las modales, la plenitud del tiempo, pueden relacionarse con las correspondientes categorías. Cuando tenemos en el sentido una determinada experiencia de tiempo, se actúa en cada caso la correspondiente categoría, y entonces subsumimos bajo ella nuestra intuición sensible. Así se origina el conocer intelectual, y de este modo, la permanencia en el tiempo es el esquema para la categoría de sustancia. La regularidad en una sucesión temporal es el esquema de la causalidad. La existencia en todo el tiempo es el esquema de la necesidad. La existencia en un determinado tiempo es el esquema de la realidad concreta. El tiempo lleno es el esquema de la realidad en general y el tiempo vacío el esquema de la negación. Kant habla de la concepción kantiana del yo. En el lenguaje común, el yo suele designar al sujeto de los diversos procesos psíquicos, pensamiento, percepción, memoria, sentimiento, acción, etc. Y si en la tradición filosófica se le ha definido de diversas formas, con Kant hace su aparición ya de un modo bien estructurado, el concepto de yo como autoconciencia y yo trascendental. Este concepto surge de la distinción que realiza entre el yo como objeto de la percepción, el yo empírico o yo fenoménico, y el yo como sujeto del pensamiento en sentido trascendental, es decir, como la conciencia que todo sujeto tiene de su actividad pensante y que es lo que confiere unidad a los conceptos con los que todos conocemos, haciendo posible el conocimiento mismo y la comunicación. No obstante, esta concepción del yo, que en Kant se refiere simplemente al yo como un principio gnoseológico, se unifica el material cognoscitivo y va a verse pronto transformada, pues sobre la base de lo teorizado por Kant, el yo pasará pronto a convertirse en un principio ontológico, por obra de los filósofos idealistas. Concretamente, Fichte desarrolla una concepción del yo infinito cuya actividad consiste en proponer la totalidad de lo que es, estando ésta limitada exclusivamente por lo que es el no yo. Es decir, para Fichte es el yo quien produce los objetos en el mismo acto de proponerse a sí mismo, siendo este yo el que como absoluto determina a todo lo que no es él mismo, o sea, el no yo, o mundo de los objetos. Esta concepción será desarrollada después por Scarlin, que identifica el yo infinito fichteriano con la sustancia de la filosofía de Spinoza, y por Hegel, que lo comprende como producto de la evolución del absoluto en la historia de la humanidad. Hablemos de la imposibilidad de la metafísica como ciencia, la dialéctica trascendental. La cosa en sí. El problema de la existencia de la cosa en sí. Lo que la analítica trascendental ha establecido como conclusión definitiva es que para que se pueda considerar como científicamente válido y objetivo un conocimiento, han de sintetizarse en él la experiencia sensible y las categorías del entendimiento. No obstante, dice Kant, al considerar las categorías o conceptos puros del entendimiento en sí mismos, o sea, independiente de su uso empírico, no encontramos en ellos nada que los obligue a restringir su funcionalidad a este uso empírico. Esto significa que también es posible un uso objetivo de las formas del entendimiento al margen de las condiciones de toda sensibilidad, mediante la sustitución del contenido sensible por un contenido de intuición en general. Disponemos, por tanto, en este nivel a priori de nuestra actividad intelectual un medio de sobrepasar problemáticamente los límites de la experiencia. Lo que corresponde hacer a la crítica de la razón pura es juzgar acerca del valor de este sobrepasamiento de nuestra actividad intelectual a lo sobre y supraempírico. Y eso es lo que ha hecho, sobre todo, la analítica trascendental. El primer problema que se plantea en este momento del desarrollo de la crítica es el de si ha de reconocerse la existencia de cosas en sí y de qué modo. El argumento de Kant es la siguiente. Los contenidos objetivos de conciencia y los objetos fenoménicos han mostrado, tras ser sometidos al análisis trascendental, una referencia simultánea a principios constitutivos diversos, es decir, dependen a la vez de la pasividad receptiva de la conciencia ante las impresiones que nos vienen de fuera y de la espontaneidad de la conciencia en la síntesis aperceptiva de ese dato. En consecuencia, al venir considerando el objeto fenoménico como un dato que recibimos bajo las formas de la sensibilidad, estamos suponiendo la existencia de un soporte de ese dato o cosa en sí. Ahora bien, solo podemos concebir el noumeno en relación con el fenómeno. Cualquier objeto nouménico, la cosa en sí, no puede poseer otros rasgos positivos que los que le confieren los conceptos puros del entendimiento. Y estos solo son sistemas de funciones lógicas a priori, vacíos por sí mismos, de todo contenido, e incapaces de definir cualquier objeto sin el concurso de las determinaciones materiales de la intuición sensible. Por tanto, un objeto nouménico que está unilateralmente determinado y que le faltan las determinaciones procedentes de la intuición sensible, solo sería posible si existiese la posibilidad de una intuición intelectual, o sea, no sensible.
No disponemos de intuición intelectual, por lo que no podemos afirmar la posibilidad positiva del objeto nouménico. El problema de las determinaciones de la cosa en sí es que sean las cosas en sí independientemente de la experiencia que tenemos del mundo como mundo de fenómenos, y es algo imposible de saber para nosotros. De los objetos del mundo solo conocemos nuestro modo de percibirlos y de conocerlos. Sin embargo, es un hecho que la razón no se satisface con los conocimientos que permanecen ajustados a los límites de la experiencia, sino que se siente impulsada y una otra vez a sobrepasar estos límites y alcanzar objetos trascendentes, imposibles de entrar en el ámbito de la experiencia posible. En cada época, los sistemas metafísicos no solo han afirmado resueltamente la cosa en sí más allá del fenómeno, sino que le han dotado de toda clase de determinaciones precisas. Para Kant, estas pretensiones son ilusorias, pero su existencia misma y, sobre todo, la fuerza de su persistencia, plantean el interrogante de cómo explicar esta obstinación del espíritu humano por traspasar los límites de la experiencia, qué necesidad natural satisface o qué función especulativa cumple. Hablemos del uso lógico de la razón. La dialéctica trascendental comienza subrayando la diferencia esencial entre las actividades del entendimiento y las de la razón. El entendimiento se limita a agrupar los fenómenos bajo la unidad de las categorías o principios a priori del entendimiento puro, y lleva a cabo su actividad de síntesis en el nivel de los fenómenos sin sobrepasar esta síntesis de los objetos empíricos. Y la razón unifica estos principios puros del entendimiento bajo los principios de la razón o ideas trascendentales, es decir, lleva a cabo su actividad de síntesis sobre las síntesis ya elaboradas por el entendimiento, tratando de introducir en ellas una unidad más elevada. Pero por otra parte, mientras la actividad básica del entendimiento era juzgar, la propia de la razón es razonar. Razonar no es propiamente concebir ni juzgar, sino que es concebir y juzgar derivando o infiriendo unos conocimientos de un principio. Las verdaderas inferencias no son para Kant las conversiones de los antiguos lógicos, sino aquellas que suponen una proposición intermedia entre el principio y la conclusión. En otras palabras, los verdaderos razonamientos son los que pueden reducirse a la forma del silogismo en el cual la premisa mayor enuncia una regla general. La menor engloba un concepto bajo una regla. La conclusión proclama la aplicación correspondiente a la regla general. Y hablando de la razón dialéctica, diremos que si al hacer uso de los principios de entendimiento no nos limitamos a aplicar la razón a los objetos de la experiencia, sino que nos atrevemos a extender esos principios más allá de los límites de la misma, surgen las tesis pseudo-racionales. Tales tesis no necesitan ni esperar una confirmación empírica, ni tener una refutación. No solo está cada una de ellas libre en sí misma en toda contradicción, sino que encuentra las condiciones de su necesidad en la naturaleza de la misma. El problema reside, desgraciadamente, en que la tesis opuesta tiene a su favor unos fundamentos que gozan de la misma validez y necesidad. Una tesis dialéctica de la razón pura debe, pues, distinguirse de todas las proposiciones sofísticas. Por lo siguiente, en primer lugar, por no referirse a una cuestión arbitraria, planteada con un propósito particular, sino a una cuestión con la que necesariamente tropieza la razón humana al avanzar. Kant, en la crítica de la razón pura. Lo propio de la razón, por tanto, es encadenar entre sí, en la conclusión, unas unidades conceptuales que no estaban todavía en las premisas. Ahora bien, la premisa mayor, o sea, el punto de partida del silogismo, puede vincularse como conclusión de otras premisas más generales, más elevadas. Es decir, las condiciones que expresa, no siendo últimas e incondicionadas, permanecen dependientes de otras condiciones cada vez más lejanas, cuyo límite teórico no puede ser sino una condición absolutamente última y totalmente independiente. La tendencia misma que lleva a nuestro espíritu a construir el silogismo, es decir, a subordinar una conclusión a una regla general según una condición que hace de término medio, esta misma tendencia nos arrastra a hacer preceder el silogismo de una serie indefinida de pre-silogismos, es decir, a subordinar, a su vez, la regla general a una regla anterior, y así sucesivamente, tan lejos como sea posible llegar. De este modo, el principio general, que domina todo el uso lógico de la razón, consiste en perseguir, lo más lejos posible, el elemento incondicionado que debe completar la unidad de los conocimientos condicionados del entendimiento. Y de los modos fundamentales del razonamiento, diremos que hay tres maneras de expresar la referencia de una condición y de una condición bajo una regla general. Es decir, hay tres formas de premisas mayores en nuestro razonamiento. 1. La forma categórica, A es B. 2. La forma hipotética, si A es B, luego B es. Y la forma disyuntiva, A es B o C o D. A cada una de estas formas corresponde una serie característica de condiciones regresivas que tienden hacia el principio absoluto, hacia la unidad incondicionada. Primero, en la forma categórica, un predicado B es atribuido a un sujeto A.
La razón, a través de la alternancia de los sujetos y los predicados de una serie de proposiciones subordinadas, tiende hacia un principio primero cuyo sujeto lógico no pueda ya hacer de predicado en ningún otro juicio. Lo incondicionado en el escalonamiento de los juicios categóricos es, pues, la unidad absoluta del sujeto. Segunda parte. En el razonamiento hipotético. La mayor expresa la dependencia de un condicionado por referencia a una condición, pero una condición que no aparece al espíritu como absoluta y última, y que invoca una condición ulterior de la que dependa, y así sucesivamente hasta que la serie causal se acabase por una condición incondicionada. El razonamiento hipotético tiende, pues, hacia un incondicionado que asegure la unidad absoluta de la serie de las condiciones objetivas de la experiencia. Y la tercera, en el razonamiento disyuntivo, en el que se expresa el sistema o el agregado de sus partes potenciales con relación a un objeto. Y toda referencia disyuntiva señala un esfuerzo para totalizar una pluralidad bajo una unidad. El término ideal de un esfuerzo semejante sería un punto de vista simple en sí, pero que permitiera abrazar el conjunto de los objetos parciales en los cuales puede repartirse disyuntivamente la noción del objeto en general. Los razonamientos disyuntivos nos conducen a representarnos la unidad absoluta incondicionada de todos los objetos del pensamiento en general. Así, los tres modos con los que nuestra razón encadena proposiciones no admiten otro límite que la unidad incondicionada que les corresponde respectivamente. Esta unidad no la encontramos entre los objetos de la experiencia, esencialmente condicionados, por lo que la razón se ve impulsada más allá de los límites de toda experiencia hacia lo incondicionado y absoluto. Desde esta perspectiva, estos tres incondicionados no serían en sí mismos más que la ley interna y subjetiva de una unificación sistemática de la experiencia, aunque para la metafísica tradicional sean nóumenos, que se objetivan como objetos inteligibles o ideas. A esta confusión es a lo que Kant llama ilusión trascendental, y dice: se trata de una ilusión inevitable, tan inevitable como que el mar nos parezca más alto hacia el medio que en la orilla, puesto que allí lo vemos a través de rayos de luz más altos que aquí. Mejor todavía, tan inevitable como que la luna le parezca al mismo astrónomo mayor a la salida, por más que él no se deje engañar por esta ilusión. La dialéctica trascendental se conformará, pues, con detectar la ilusión de los juicios trascendentes y con evitar, a la vez, que nos engañe. Nunca podrá lograr que desaparezca, incluso, y deje de ser ilusión. En efecto, nos la habemos con una ilusión natural e invitable que se apoya a su vez en principios subjetivos, haciéndolos pasar por objetivos. En Crítica de la razón pura. Las ideas trascendentales. Su valor. Las ideas trascendentales, correspondientes a los tres incondicionados, que coronan respectivamente los tres modos típicos del razonamiento humano, y son: la unidad absoluta del sujeto lógico, que es el yo, concebido por la metafísica como sustancia, es decir, como alma, objeto tradicional de la psicología. 2. Que la unidad absoluta de las series causales de la experiencia, que no se puede realizar más que en un mundo organizado, en el seno del cual los encadenamientos de causas y efectos se acabarían en una causa incausada. Este es el mundo de la metafísica, del que se ocupaba la cosmología racional. Y tercero, que la unidad absoluta e incondicionada de todos los objetos del pensamiento en general, que solo puede ser aquel objeto que contenga la suprema condición de posibilidad de todo lo que puede ser pensado. Este objeto es Dios, objeto de la teología. Estas tres ideas trascendentales representan en su totalidad el campo tradicional de la metafísica, cuya crítica va Kant a llevar a cabo desconstruyendo el razonamiento con el que se intenta fundar su valor objetivo. Y en cuanto a las ideas de la razón, dice Kant: entiendo por idea un concepto necesario de razón del que no puedo darse en los sentidos un objeto correspondiente. Los conceptos puros de razón que ahora consideramos son, pues, ideas trascendentales. Son conceptos de la razón pura, puesto que contemplan todo conocimiento empírico como determinado por una absoluta totalidad de condiciones. No son invenciones arbitrarias, sino que vienen planteadas por la naturaleza misma de la razón y por ello se refieren necesariamente a todo el uso del entendimiento. Son por fin trascendentes y rebasan el límite de toda experiencia, en cuyo campo no puede hallarse nunca un objeto que sea adecuado a la idea trascendental. Kant en Crítica de la razón pura. Los paralogismos de la razón pura. La primera idea trascendental de cuya crítica se ocupa Kant es la del yo, considerado como unidad sustancial. Kant llama paralogismos a los cuatro razonamientos sofísticos que concluyen las principales propiedades de este yo sustancial. Podemos tomar como ejemplo el paralogismo primero y fundamental, que es, según Kant, la raíz común de los paralogismos particulares. El razonamiento que conduce a un yo sustancial dice: lo que no se puede pensar más que como sujeto no existe más que como sujeto y es, por tanto, sujeto. Pero un ser pensante, considerado simplemente como tal, no se puede pensar, sino como sujeto.
Conclusión. Existe solo como tal, o sea, como sustancia. En la tendencia natural que lleva la razón hasta un principio último, que como sujeto no pueda ya ser predicado de ningún juicio, este sujeto se presenta bajo la apariencia objetiva de sustancia y representa el sustrato último. Tal es el sentido de la primera premisa. Sin embargo, la segunda premisa parte de las consideraciones distintas. El sujeto tiene conocimiento de sí como principio interno y universal de las representaciones, como unidad aperceptiva, lo que equivale a conocerse como sujeto necesario sustrato de tales representaciones. Así pues, el término medio, aquello que no se puede pensar más que como sujeto, se entiende en un sentido en la premisa mayor y en otro sentido en la menor. Con relación a los objetos del pensamiento y a las formas de predicación en la mayor y con relación a la autoconciencia en la menor, y de tales dos premisas no se sigue la conclusión de que el sujeto es sustancia, en sentido objetivo y único. El argumento es, por tanto, un paralogismo. Y decía Kant, el paralogismo del yo. En el modo de proceder de la psicología racional domina un paralogismo que puede exponerse mediante el siguiente silogismo. Lo que no puede ser pensado de otro modo que como sujeto, tampoco puede existir de otro modo que como sujeto, y es consiguientemente sustancia. Ahora bien, un ser pensante, considerado únicamente en cuanto tal, no puede ser pensado más que como sujeto. Por consiguiente, no existe más que como tal, es decir, como sustancia. En la premisa mayor se habla de un ser que puede ser pensado en cualquier aspecto y consiguientemente también tal como puede darse en la intuición. En la menor, en cambio, solo se habla del mismo ser en la medida en que éste se considera a sí mismo como sujeto en relación con el pensamiento y la conciencia, no considerado en relación con la intuición, mediante la cual es dado el pensamiento como objeto. La conclusión es, pues, deducida por sofisma figurae dictionis, es decir, mediante falacia. Kant en Crítica de la razón pura.